programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa de este día, jueves 25 de enero del año 2018. Esta mañana vamos a conversar más adelante con el secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores, el dirigente sindical Roberto Moreno Cajina. Vamos a hablar de salario mínimo, condiciones laborales, zona franca, entre otros temas. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. Nicaragua va a crecer 5% en su Producto Interno Bruto este año, según ha dicho una estimación del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, que coincide con las proyecciones de la CEPAL de Naciones Unidas, de que Nicaragua este año tiene buenas perspectivas favorables para crecer 5% de su Producto Interno Bruto. En las noticias internacionales, la Casa Blanca ha anunciado que el presidente Donald Trump enviará el próximo lunes un plan de inmigración al Congreso, incluyendo una solución para los jóvenes Dreamers. Desde el gobierno anunciaron que el presidente va a enviar un marco legislativo con 4 pilares que incluye una solución para los protegidos del programa DACA. Esto aparentemente es producto del acuerdo entre republicanos y demócratas. Los demócratas le dieron el voto para que siguiera financiándose el gobierno a falta de presupuesto y en cambio Trump se comprometió a suavizar su política migratoria o por lo menos darle un poco de chance más porque va a seguir con su política de sacar a miles de personas de los Estados Unidos. En Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha llamado a consultas a su embajador en España, en Madrid, como respuesta a las duras sanciones que acaba de imponer la Unión Europea contra varios dirigentes del chavismo. En respuesta también, el gobierno venezolano ha anunciado a través de la Asamblea Nacional Constituyente que se realizarán elecciones presidenciales en el próximo mes de abril, lo cual tiene mal a la oposición en Venezuela. Un sector quiere presentarse e ir a competir y otro sector no quiere desconocer desde ya esas elecciones, a pesar que todo el año pasado pasaron demandando que se adelantaran las elecciones presidenciales. En Honduras está muy candente la situación, complicada la crisis en Honduras. La OEA acaba de denunciar que hay un pacto para la impunidad en Honduras. Resulta que una organización de la OEA que se llama MASIF, para investigar actos de corrupción, está pidiendo que se levante la inmunidad de varios diputados hondureños a los cuales están acusando de actos de corrupción. Y la Asamblea o el Parlamento hondureño aprobó una serie de reformas legislativas que impiden investigar esos actos de corrupción, por lo que hay ahora un nuevo escándalo. Incluso se está acusando al presidente Juan Orlando Hernández de estar protegiendo a estos diputados porque la mayoría son de su partido, el Partido Nacional. Veremos en qué situación va a parar esa crisis. En Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva aparentemente no va a poder ser candidato presidencial. El condenado no soy yo, es el pueblo brasileño, dijo, ante miles de seguidores en espera del fallo judicial, pero ayer se aprobó o se ratificó la condena en su contra, lo cual prácticamente lo va a dejar fuera de la carrera presidencial, no lo va a inhabilitar. El Partido de los Trabajadores tendrá que buscar urgentemente otro candidato. El Frente Frío número 24 va a provocar temporal de lluvias en gran parte de México, se ha anunciado esta mañana. Este es un mapa que ustedes ven cómo vienen varios sistemas frontales, sobre todo el 24 que va a afectar a gran parte del territorio mexicano. Hay otra corriente fría que va a afectar Centroamérica, nos va a agarrar en la parte bastante norte y del Caribe
de Nicaragua, nosotros también. En la última imagen de satélite de la NASA, ustedes ven siempre Panamá, Costa Rica y Nicaragua, ahora gran parte de Honduras y El Salvador, afectados por este frente frío, bastante parte del territorio de Nicaragua, ahí podemos observar, está bajo los efectos de este frente frío. Ha bajado un poquito la temperatura, pero ayer lloviznó rápidamente en Managua y lloviznó en gran parte del norte, centro y Caribe de Nicaragua como producto de este frente frío. Hay que estar pendiente y cuidarse de las enfermedades respiratorias. Haremos una pausa y al regresar conversaremos con Roberto Moreno Cajina. No se vayan, ya volvemos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. En Banpro nos preocupamos por usted. Por eso, le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro es un placer servirles. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, ahí tienen ustedes el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros esta mañana, enviar preguntas y comentarios. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live. Pueden seguirnos por www.cdnn23.com y www.cdnnradio.com. Roberto Moreno Cajina, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores. Mucho gusto de verte. Encantado de verte, siempre activo y publicando el periodismo más veraz de Nicaragua. Bueno, se hace lo mejor que se puede en un país difícil como este, que a veces querer estar en el centro es difícil. Es difícil. Siempre hay que, buscando la realidad, hay que tomar posiciones, siempre. Bueno, sí, pero se hace el mejor esfuerzo. ¿Qué tal de Año Nuevo? Pues estamos comenzando bien. En el plano sindical, pues los trabajadores de Zona Franca ya recibieron su aumento de 8... A partir del 1 de enero. Del 1 de enero, 8.25%. Ya estamos hablando del salario mínimo salario mínimo en general, que estamos hablando de más de 300.000 trabajadores. Y esperamos que 2018 sea un año mucho mejor que el anterior, más productividad,
aunque la inflación nos va a golpear por el petróleo. Bueno, Pero la vamos inflación bien. cerró un poco más alto el año 2017 de lo que se esperaba. Sí, salió, porque ha venido subiendo el petróleo y es probable que llegue a $70 a diciembre de este año. Así Bueno, que esa no es buena noticia para no nosotros. es buena, pero lo tenemos que reponer con productividad, más tecnología, más educación. ¿Cuántos trabajadores de zonas francas van a ser beneficiados con este aumento del 8,25% del salario que ya se aplicó a partir de enero? Sí, ahí es bueno esta explicación en zona franca, porque se aplica el 8.25 para los que ganan el salario más bajo y es para el salario básico. Pero en zona franca hay lo que se llama, alguien le dice efecto cascada, y es que ese 8.25 también se aumenta a los trabajadores que tienen mayores salarios. Por ejemplo, un mecánico, si gana 15.000 córdobas, tiene el aumento del 8.25. Si un oficinista gana 10.000, va a tener el aumento del 8.25. O sea que en realidad es para todos los trabajadores, cosa que no sucede en otros sectores, que cuando el mínimo aumenta, comprime a otros niveles salariales y los de arriba no aumentan, en zona franca sí. Y también eso afecta la productividad, porque ahí se gana por incentivo. Ahí el 95% de trabajadores gana por producción, o sea, según las piezas que hace, así va a ir devengando un mejor salario. Entonces ahí tenemos salarios promedio que superan los 10.000 córdobas, porque a veces la gente dice, trabaja en zona franca, gana 4.000, 5.000. Nada más falso, pues los trabajadores ganan 10.000, 12.000, 15.000, según la actividad que se dediquen, según la época del año, que a veces puede ser agosto, septiembre, porque uno cree que diciembre es el mejor año porque es el que hay más ventas, pero la producción hay que hacerla antes y mandarla a los Estados Unidos o a cualquier otro país. Entonces sí hay pues un efecto muy bueno con el salario mínimo. Ahora, para los inversionistas, sobre todo de zona franca, esto les da previsibilidad. Ya saben que en los próximos 5 años se va a aumentar este salario, y para los trabajadores también les da mucha estabilidad. Al trabajador le da tranquilidad porque sabe que si le van a dar 8.25 durante los próximos 5 años, alguien dirá 8.25 por 5, 42.5, pero como es progresivo, el aumento sobre el aumento es prácticamente casi un 50% del salario mínimo lo que se va a aumentar. Entonces el trabajador sabe exactamente cómo le va a ir y eso atrae a otros trabajadores y es también lo que le está provocando problemas con la recolecta del café, porque hay gente en Matagalpa, en Jinotega, que dice, porque aquí no traen zona franca, o la gente sale de su pueblo y se va a buscar una zona franca a Sébaco. O se van a cortar café a Costa Rica, porque en este momento Sí, Costa también Costa Rica, como menos nicaragüenses se están yendo a Costa Rica, de acuerdo a cifras oficiales de migración, Sí. y el mismo de Costa Rica lo ha dicho. Entonces están ofreciéndole ahora a los cortadores de café nica que les van a dar seguro social, seguro de vida, les van a dar mejor alimentación y mejores condiciones de estadía. Mejores condiciones. Ahora, lo del seguro social, que en cualquier país, pues, como el nuestro, Costa Rica, Nicaragua, es obligatorio, obviamente, así como los ticos lo ofrecen, lo deberían de pagar También en Nicaragua. Aquí en Nicaragua. Y hay otras cosas que en realidad son condiciones de trabajo, porque yo a veces oigo decir que ellos, que en el café pagan más, porque dicen, no solo pagamos el salario mínimo, o el salario, sino que pagamos, dice, alimentación, pero alimentación no es salario, es una condición de trabajo. Le damos donde dormir, tampoco es salario, eso es una condición de trabajo. Le ponemos transporte, tampoco es salario, es una condición de trabajo. Y si lo quieren comprobar, que prueben a no poner el transporte y van a ver que no van a llegar los cortadores de café. Que prueben a no darle donde dormir y van a ver que no va a llegar el cortador de café. Que prueben a no darle la alimentación, que es frijoles acabados de cocer en bala,
guineo o tortilla, un tuco de queso, y si no se lo da, simplemente los trabajadores no van a llegar ni van a tener energía para trabajar. Ese es uno de los ejemplos que yo ponía. ¿Por qué a un contador le dan café en su oficina? Muy sencillo, porque el azúcar tiene energía y la cafeína no lo deja dormirse en la computadora o la hoja de cálculo. Entonces, es una condición de trabajo, así como le pueden dar un cinturón si va a levantar sacos, unas botas si va a manipular barriles pesados, guantes si va a trabajar con electricidad o con químicos. Son condiciones de trabajo. Entonces, yo creo que los cafetaleros y otros del sector agropecuario debieran de preocuparse de primero traer tecnología para que no la sientan, porque la vez pasada hablábamos que en el tabaco se ha metido tecnología, han llegado a la zona franca y ahora el trabajador hace años que dejó de ganar salario del sector agropecuario, que es el más bajo, ahora gana salario de zona franca, gana incentivo de producción, está asegurado, porque todo trabajador de zona franca, al 100%, toditos están asegurados y tienen un salario promedio que supera los 10.000 córdobas. ¿Cuánto se le está pagando en este momento al cortador de café en Nicaragua? Ya, no tengo la cifra exacta, pero eso está con el mercado. O sea, antes se acostumbraba que cada año, antes de los trabajos estacionales, el Ministerio del Trabajo reunía a UPANIC, a ATC, a algunos otros, y ellos negociaban cuánto iban a pagar la lata, el medio, pero eso es algo que la ley de la oferta y la demanda lo ha superado. Entonces, cada año, entre el mismo café finquero tiene que decidir ofrecer un poco más. Cada año el trabajador va perdiendo el interés de irse a cortar y entonces hay que ofrecerle mucho más. Y eso en términos generales, pero si vos te vas finca por finca, cada quien ofrece diferente. Y entonces uno dice, este patrón es bueno, este patrón no es tanto, pero no, la necesidad lo está obligando. O sea, pues que prácticamente no se sabe a ciencia cierta cuánto está ganando cada quien. Lo que sí es seguro es que le están pagando mejor porque no queda ningún otro más remedio. No hay otra alternativa, porque si no, no hay trabajadores, no hay cortadores de café. Sí. Vamos a ir a una pregunta de un televidente, un comentario esta mañana a través del WhatsApp. Aquí se dan a conocer noticias que Nicaragua está creciendo económicamente mejor cada año. ¿Por qué, si sucede esto, por qué tenemos salarios tan bajos? Pregunta el televidente. Sí, ahí es importante, por ejemplo, Néstor Avendaño, que economista y a quien yo le tengo mucho respeto. Él en su blog, él hacía un comentario interesante, el cual compartimos, y es que no hay correspondencia entre la escolaridad y la producción de bienes y servicios. Digamos, cuando teníamos una escolaridad, digamos, en los tiempos de doña Violeta, Arnoldo Bolaño, tuvimos una escolaridad entre tercer y cuarto grado y manteníamos un ritmo de crecimiento más o menos como este. Con las inversiones que se han hecho en educación, ahora la escolaridad es 6.1 grados, es decir, que estamos aprobando primaria en promedio. Pues no es que todo el mundo la aprueba, pero en promedio sí. Pero si vos vas a ver las labores productivas, no hay ese crecimiento, pues, como para pasar de 4.5 a 5.5 a 6% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Y pues esa es una de las cosas que sucede, por ejemplo, para poner el ejemplo, pues, que es más común de Zona Franca. Si un mecánico se va a estudiar ingeniería industrial, pasa su examen, su título, para él a eso no le sirve de nada, porque la Zona Franca no está necesitando un ingeniero, está necesitando un jefe de mecánica que fácilmente se lo da INATEC con tercer año de secundaria y unos 2 años y unos cuantos cursos en máquinas planas o en otras. ¿Y gana cuánto? Puede ganar entre 12.000 y 16.000 córdobas según la complejidad de las máquinas, porque no toda la Zona Franca tiene la misma tecnología. Hay una que la tecnología es más baja, otra es un poco más alta.
sea, las máquinas, pues cómo funcionan y cómo hay que repararlas. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros le planteamos al COSEP, que hay que buscar producción de mucho más tecnología, porque Nicaragua sí va creciendo, lo dice la CEPAL, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Fondo Monetario Internacional, no hay duda, pero el nivel de escolaridad sigue siendo bajo. Por ejemplo, nuestros estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, todavía no tenemos un local donde mandarlos a trabajar a fabricar computadoras o fabricar chips. Entonces, lo que sí abundan son los técnicos que te andan reparando si te falló el plasma, si se aflojaron las teclas, si hay que cambiar una tarjeta. Eso, pero para más tecnología no tenemos, y eso es lo que hace falta, digamos. Ahora, y en las zonas francas, para no ir muy largo, ¿cuáles son? Porque el otro día tenía aquí a Dean García, director ejecutivo de Anitec, y decía él que necesitamos mano de obra calificada en Nicaragua para poder traer zonas francas que permitan elaborar aquí materiales, computadoras, que no vienen porque necesitamos primero gente que hable inglés bien y segundo necesitamos técnicos preparados para eso que no los tenemos. Y por ejemplo automotriz, digamos, hay empresas que han estado interesadas por lo menos a venir a ensamblar vehículos. Sin embargo, solamente hemos llegado a los arneses, a los componentes eléctricos que hace Yasaki y otras empresas. Y entonces sí se necesita, porque por eso es que las primeras que vinieron fueron textiles, porque lo único que se necesitaba era mano de obra intensiva. Entonces, miles de trabajadores. Estamos 6.000, 7.000 trabajadores en alguna fábrica, pero es, digamos, como decir costura, corte, confección, porque uno dice textil, pero textil es si tenés el algodón y lo haces hilo, si podés trabajar el poliéster, si podés hacer las telas que por lo general vienen importadas de Asia y ahora de algunas de Guatemala, y aquí con Codenin, que ha cambiado de dueño, que también se quieren hacer. Que es la ciudad Sandino. Ciudad Sandino. En Nicaragua eso necesita más tecnología. Ahora, saber computación, ingeniería en sistemas, hablar inglés, eso ya debiera de ser algo tan común como leer y escribir. Digamos, ya no es que, mi carrera va a ser estudiar inglés. No, cualquiera, no importa la carrera, tenés que hablar inglés, tenés que hablar chino, tenés que hablar coreano. Entonces, para todo eso se necesita la tecnología, porque uno de los problemas es que si queremos estar al día con tecnología, y que la tecnología no viene en español, ni en medicina, ni en ingeniería, o viene en francés, o viene en inglés, o viene en chino. Entonces, si vamos a esperar que venga en español, son 5 años, 10 años, según la carrera, y eso es lo que realmente Dean tiene toda la razón. Para poder decir que vengan una empresa automotriz, tenemos que decirle al inversionista, aquí está nuestro personal que es capaz de trabajar, porque es difícil decirle a alguien, yo quiero trabajar en automotriz, pero necesito que primero me venga a enseñar. Por ejemplo, los laboratorios Abbott de Estados Unidos, que están en Costa Rica, en algún momento querían irse de Costa Rica porque la electricidad les subió allá, los costos de operación, querían venirse a Nicaragua, pero no tenemos personal en Nicaragua que pueda ensamblar, por ejemplo, corazones artificiales, cosas para la salud, no tenemos mano de obra calificada para eso. Vamos a 2 comentarios de los televidentes esta mañana a través de WhatsApp. Buenos días, los felicito por tocar el principal tema de los nicaragüenses. Me gustaría saber cuántas veces aumentaron salarios mínimos en épocas anteriores en zona franca, que por eso, según mi criterio, el salario mínimo es bajo. Otro comentario dice, un saludo muy especial a mi amigo Roberto Moreno de parte de Rafael Pavón Dávila. Y saludamos a el amigo Carlos Escorcia, que está desde Los Ángeles, en Estados Unidos, a través de Sintonía por medio de Facebook Live. Muchas gracias. Roberto. Bueno,
Voy a comenzar por devolverle el saludo a nuestro buen amigo Rafael Pavón Dávila. Él fue director de Seguridad Industrial del Ministerio del Trabajo, excelentísimo trabajador y fundador de lo que es la Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo. En los años 80, cuando ese era un tema que todos desconocíamos, él se preguntó: ¿quién quiere ser inspector de higiene y seguridad del trabajo? Y solo unos 2 se atrevieron. Hasta aquí Rafael, yo voy, que tampoco sabía que eso era eso. Francisco Bolaños, que es biólogo y que fue encargado también de la higiene ocupacional. Y son los que marcaron la historia de lo que hoy es la higiene y seguridad ocupacional, porque esa cultura fue construida con ellos en los últimos años, en los 80, comenzando en los 90, que hay que reconocerle también su aporte al doctor Francisco Rosales, que fue ministro, cuando Wilfredo Navarro también fue ministro, en tiempo del doctor Arnoldo Alemán, se le dio un gran empuje. Y fue tanto, y se capacitó tanto nuestra gente, y se hizo muchos técnicos, que sucedió lo más lógico y normal, que uno a veces se queja, y es que la empresa privada se los comenzó a llevar, y los comenzó acá a contratar. Por supuesto que el salario influyó mucho, pues, porque el salario que paga el Ministerio del Trabajo en ese entonces, 2.000 córdobas, 3.000 córdobas, y ellos le ofrecían $1.000, $2.000, obviamente pues claro, pues, tenían que ir. Tiene mucha incidencia. Y Rafael es de los que está ayudando en el ingenio San Antonio, junto con Luis Enrique Martínez Alfaro, que también pasó por el MITRAP. Y entonces esas empresas son líderes en higiene y seguridad ocupacional, líderes en la seguridad del trabajo, precisamente por hombres como Rafael Pavón, a quien un saludo, un abrazo, y él sabe que yo lo quiero mucho. Y yo soy alumno de ellos, ¿verdad? Porque yo no soy ni ingeniero, ni biólogo, ni nada. Pero yo he aprovechado que siempre me he relacionado con el Ministerio del Trabajo, que siempre ellos han estado al alcance de uno para explicarlo, y por eso es que yo puedo hablar cómo es el trabajo en las minas, el trabajo en los buzos, el trabajo en la zona franca, porque he aprendido mucho de ellos. Ahora, lo del salario mínimo, en la Comisión Nacional de Salario Mínimo se vinieron haciendo los ajustes desde el 97, porque en los tiempos de doña Violeta no hubo ningún ajuste al salario mínimo absolutamente para nadie. En esos 6 años. En 6 años y 9 meses, porque te acuerdas que terminó el periodo del presidente Ortega, terminó 9 meses antes, se adelantó. Lo único que se hizo fue fijar las bases, de aquí va a partir el salario mínimo, pero no se hizo ningún ajuste. Después se hizo una división del salario de manufactura en 2, el salario de manufactura en general, y se separó el salario de zona franca como una forma de darle un aumento mayor, pero en realidad el de zona franca es un salario de manufactura. Después se ha venido de forma tripartita, o sea que desde 1997 a la fecha, con este que acaba de entrar, ha habido ajuste al salario mínimo en zona franca. Se ha vendido la idea que son bajos, y es obvio que para todo trabajador, no importa lo que gane, siempre va a ser bajo y siempre va a querer más, porque si el promedio anda como en 10.500, aunque algunos ganan más, como te digo, pero es obvio que si él le pregunta al trabajador, él quiere ganar 15, 18, 20, y cuando gane 20 va a querer ganar Pero cuando 30. se comenzaron a instalar las zonas francas en Nicaragua, yo recuerdo, el salario andaba por menos de $100 incluso. Sí, y en Córdoba eran como 300 córdobas cuando se comenzó a fijar. Ahorita el mínimo es 5.044 más la producción, porque ganan por incentivo. Ahora, los salarios mínimos, ya hablando en general, en el gobierno del doctor Arnoldo Alemán se ajustó 3 veces. Bueno, ya vimos que en la Violeta ninguno, en el gobierno de Enrique Bolaños 5 veces, y ahorita en
2 y comenzando el tercero del comandante Daniel Ortega, serían 22 veces. O sea, pues que se han hecho bastantes ajustes al salario mínimo y se puede decir que hemos superado más o menos como 320%. Y en zona franca, si vemos los últimos 10 años, ha sido de 213% el ajuste al salario mínimo. Claro que hay quejas de trabajadores que dicen que la norma de producción se las aumenta. 320% el salario mínimo en general se ha aumentado. Sí. ¿Cuánto en zona franca? En zona franca, en los últimos 10 años, 213%. Y se espera en los 5 años que vienen un 50% más o menos. Bueno, lo que pasa es que ahora hay que valorar también la devaluación de la moneda, Claro. la inflación, ¿verdad? El costo de la canasta básica. Y la canasta, que ese es otro dato, porque la canasta básica cuando, digamos, 2007, si bien no recuerdo la cifra exacta, sí te puedo dar una idea de que costaba 6.000 córdobas. ¿Una canasta básica de cuántos productos? 53 productos. Pero ahí tomaron una decisión entre la ministra Yané Chávez y algunos sindicalistas de revisar la canasta básica y la incrementaron en productos, en cantidades y en productos. Y entonces pasó de 6.000 a 10.000 de un día para otro, pues. O sea que ya no estamos hablando de la misma canasta. Porque ahora incluso se toma en cuenta en la canasta hasta la recarga telefónica. Sí, eso es una de las cosas, pues, que a veces uno no quisiera dar opinión, pues, pero yo digo, si alguien tiene para tener un celular y mantenerle recarga, conexión de datos, para estar en las redes sociales, yo creo que no tiene derecho a quejarse el día que no tenga para comprar 10 pesos de frijoles en la pulpería. Sí, porque uno de los problemas que se estaban quejando el otro día los avicultores en Nicaragua es que el consumo nacional de carne de pollo se les cayó 3%, que parecería poquito, pero en miles de libras de carne de pollo es mucho dinero. Eso. Y entonces decían que es que los nicaragüenses están destinando esos recursos para otras cosas, y entre esas otras cosas, en los 50 córdobas, 20 córdobas, 30 córdobas diarios de recarga telefónica. Sí, eso es, digamos, es como una adicción. Si no tenés datos móviles, bueno, alguien decía, si no estás en Facebook no existís. Entonces la gente se lo agarra en serio, pues hay que estar en Facebook, en Instagram, en Twitter menos, pues, pero la gente está en las redes e invierte. Y esas cosas no se pueden meter. Esta mañana se va a realizar otra ronda de negociación del salario mínimo en la Mesa Nacional del Salario Mínimo. Existen 2 o 3 propuestas ya de reajuste. La CGT Independiente, la Central Sandinista de Trabajadores, hablaban del 11%, 10%. CONEMIPYME entiendo que ya hizo una propuesta del 9,5%. ¿Cómo anda la situación? ¿Qué crees que va a pasar? Sí. Bueno, el día de hoy no creo yo que hayan acuerdos. Pues yo sé que la CONAPI ya propuso el 9,5%, la CGT Independiente 13% y para el campo 14%. La CONEMIPYME proponen hoy, ya sé lo que van a proponer, pero ellos lo van a hacer oficial dentro de una hora, pues, así que no quiero no quiero abusar, pues, en eso, pero sí mucha gente ha opinado. Y por ejemplo, los estudios del Ministerio del Trabajo hablan de que el crecimiento económico fue 4.5, la inflación 4.5, eso te da un 9%, que podría indicar que por ahí puede andar. Pero hay otros que dicen que el crecimiento, la cifra final que va a dar el Banco Central es 4.7. Entonces estaríamos hablando de 9.2. COPADE, que es donde está nuestro buen amigo Néstor Avendaño, él dice que el crecimiento da 2 cifras, 5.5, que no creo yo que sea eso, pues va 4.5, 4.7, lo más. Y la inflación él la fija en 5.68, él dice 11.18 y termina diciendo bien podría ser un 11%, que no creo yo pues que... Y los empresarios dicen no más de un dígito.
es que los empresarios, aunque ellos no han hablado, ni yo tengo por qué hablar por ellos están esperanzados que sigamos el ejemplo de la zona franca, que dicen de un 8,25%, o por lo menos que esa sea la base pues para discutirlo. Pero ellos no lo han presentado. Lo más certero que le voy a decir al doctor Freddy Blandón es que van a esperar la cifra final del Banco Central, porque el Banco Central, aunque ya pasó el 31 de diciembre, no la da inmediato. Tiene que hacer todo su ajuste, como en todas las contabilidades, dicen que andan siempre 2 meses atrás, pues él va a esperar enero, febrero y va a decir es tanto. Y lo da tiempo porque el salario mínimo tiene que estar en vigencia el 1 de marzo. Y también es importante decirle a la gente, lo que estamos hablando es de salario mínimo, no es de los salarios en general. Salario en general. El salario en general la gente lo va a discutir en su empresa, lo va a discutir en los convenios colectivos y van a discutir otros beneficios. Pues, ¿Se tiene un estimado de cuántos trabajadores son los beneficiados con el salario mínimo? Sí, aquí tengo una cifra que es de 363.581, que es el 10% de la población económicamente activa y que también es el 40% del sector formal que está inscrito en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Y estos ajustes también sirven para hacer los ajustes de las pensiones, o sea, de la gente que está pensionada, que tiene pensión de vejez, de orfandad, viudez, invalidez, riesgos profesionales, también se van a ver impactados en el inicio de año y que cada año en su pago le dicen, aquí le viene un tanto por ciento. Sí, ese es un aspecto muy importante para los jubilados. Sí. Cada vez que se reajusta el salario mínimo, al jubilado se le reajusta también la pensión. Y se hace con el salario. Y la pensión mínima tiene que ser equivalente a la pensión del salario de manufactura. Pues cuando es, digamos, de vejez, claro que si es de viudez ya se sabe que es el 50% por razones de la ley y los reglamentos. Vamos a hacer una pausa y luego conversaremos con Roberto Moreno sobre los anuncios de que posiblemente este año lleguemos a más de 120,000 plazas en la zona franca y hablaremos de otras condiciones laborales. Ya regresamos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. En Banpro nos preocupamos por usted. Por eso, le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro es un placer servirles. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. Lo que más me impresiona de Asia es la variedad de sus poblaciones, herederas de antiguas culturas, religiones y tradiciones. En este continente donde la Iglesia es una minoría, el desafío es apasionante.
Debemos promover el diálogo entre religiones y culturas. El diálogo es una parte esencial de la misión de la Iglesia en Asia. Pidamos por los cristianos de Asia, para que favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua, y especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran seguir participando esta mañana enviando preguntas y comentarios. Vamos a las preguntas y comentarios. Yo creo que el hecho que los salarios no sean congruentes con el crecimiento económico se debe a que las actividades productivas en Nicaragua son de muy bajo valor agregado. Y por esa razón nuestros productos exportables crean empleo y buenos salarios en el extranjero, pero no en el mercado nacional. Comentario del doctor Israel Benavides, quien es un destacado economista en Nicaragua. Muchas gracias por su sintonía. Otro comentario dice, ¿por qué en Guatemala las zonas francas pagan impuestos y es más alto el salario mínimo? ¿No será que son más conscientes los inversionistas y el Estado? Y otro... ¿Esos serían? Ok, por el momento. Bueno, un saludo al doctor, él es catedrático también de economía, muy bueno. Yo leo sus comentarios y podría ser un gran asesor en empresas, en el gobierno, etcétera. Y él tiene toda la razón. Si eso es de una de las cosas que nos quejamos los trabajadores, es el valor agregado. Por ejemplo, vos oís a los productores de cacao. Ellos solo te hablan que van a producir cacao, que lo van a mandar a Suiza, que lo van a mandar a cualquier país, pero es raro que te encontré un productor de cacao que diga que lo va a tostar, que lo va a procesar y que va a hacer chocolate. Sin embargo, nosotros somos buenos a comer chocolate. Y no vamos a mencionar marcas, pero cada quien tiene ya hasta su chocolate preferido y nos encanta. Entonces, ¿por qué mejor no fabricamos nosotros nuestro chocolate? Ese sería el valor agregado. Que en vez de la semilla, ya te lo doy bien empacadito, bien bonito, bien sabroso. Aquí se hacen algunos esfuerzos, sí, pero muy artesanalmente. Sobre todo en los pueblos y en el norte, se fabrica cacao, pero muy artesanal. Sí, hay una marca nueva que está ganando premios, pero es... Chocolate Momotombo, si mal no recuerdo. Bueno, yo no quería decir el nombre. Pero bueno, nosotros le damos la cortesía. Para promoverlo. Por ejemplo, tenemos naranja, producimos naranja, la mandamos a Costa Rica y después viene como jugo. Y es muy poco lo que hacemos. El jugo viene de tico, más caro que el que se producen aquí las compañías en Nicaragua. Sí. Otro que nos vivimos quejando es del queso. Aquí se produce la leche, el queso, y no lo podemos exportar, lo mandamos a El Salvador, y El Salvador lo manda a Estados Unidos, a Europa, y ellos se llevan el valor agregado. También en Zona Franca. En Zona Franca, si bien se hace una camisa, un pantalón, una chaqueta, pero los grandes confeccionistas, los fashioners, están en Nueva York, están en Miami, están en San Francisco, y ese valor agregado lo hacen ellos y ahí es donde están los mejores salarios. Eso ganan miles y miles de dólares por estar haciendo esos diseños y esos cortes, mientras que a nosotros solo nos toca ensamblar la camisa.
Digamos, uno arma el cuello, el otro el puño y el otro otra cosa. Entonces el valor agregado, por supuesto, eso es lo que más necesitamos. O sea, no podemos estar solo con materias primas, digamos, solo vender oro y no vender piezas de oro ya elaboradas. Y esas son de las cosas que nos están matando. Ahora, en Guatemala sí pagan impuestos, la zona franca por eso se llaman así, porque eso es lo que significa franco, no pagar impuestos. No pagan en Guatemala, no pagan en Honduras, no pagan en El Salvador. Ellos tienen más tecnología, porque la tecnología va cambiando. Nosotros aquí solo conocemos que compramos una chaqueta y la ponemos, sin embargo hay chaquetas que tienen chip que te dan te regulan la temperatura del cuerpo, que tienen otros tipos de ajustes, que las puedes voltear, y pareciera que tuvieras dos. Hay otra tecnología y hay otra escolaridad, entonces la tecnología que usan en Guatemala es superior a la nuestra, por eso ganan más. La tecnología que usa Zona Franca en Costa Rica es mucho mayor, porque por ejemplo ellos trabajan con esos chips de computador y nosotros no. Entonces los salarios de Zona Franca son mejores. O sea, eso de ser consciente realmente no está en las leyes de economía, pues, si un empresario o un gobierno es consciente, sino lo que producís. Y hay una máxima que dice minimizar costos, maximizar ganancias. Es lo que rige el capitalismo. Y eso es bueno, pues, para el desarrollo, porque a veces uno piensa en el individualismo y en el egoísmo, solo le ve un lado negativo. Pero no, el egoísmo, el individualismo de alguien produce progreso porque lo obliga a producir mucho más y mucho mejor, más eficiencia, más eficiente, y entonces hay esa extra. Pero Nicaragua, eso es lo que necesita, más tecnología. Por eso es que se ha salido ahora es solo como el 50% lo textil, ya hay componentes mecánicos, ya hay cartón, calzado, y todo eso significa más tecnología y mejores salarios. Y también hay que ver, pues, de que aunque los salarios son más bajos, sí existen subsidios que no existen en otros países. Por ejemplo, aquí los Managua pagamos $2.50 el pasaje y debería costar como 8 córdobas. Se da subsidio a los que gastan menos de 150 kilovatios de electricidad. Y así, bueno, si quieres sacar una casa te dan $1.500 o $2.000. Un subsidio, un bono que te da el INBUR. Un bono que da el INBUR. Y así existen subsidios que no existen y que eso algunos lo llaman salario social. Otros no lo toman en cuenta o tal vez no logran tener ese beneficio por ningún lado. Pero sí hay una cierta facilidad, además los precios son más bajos. No es lo mismo que vayas a comprar a Costa Rica cualquier producto, aunque sea en galletas o en Guatemala, a que las compres aquí. Definitivamente aquí el costo de la vida es más bajo. Sí, me escuchaba un testimonio a propósito de unos atletas ticos que vinieron para los Juegos Centroamericanos de diciembre y los vi en las redes sociales comentando que habían venido a Nicaragua sorprendidos porque con $4 habían ido a cenar a un lugar y que habían comido rico y que habían comido bastante y que en Costa Rica no pudieran haber cenado con $4 por persona. $4, 120 córdobas debe haber costado alguna comida. Autoridades del gobierno como Álvaro Baltodano, que es el delegado presidencial de las inversiones, ha estado anunciando que existe alta perspectiva de que este año se incremente a más de 120,000 plazas en la zona franca y que cerramos el 2017 con 118,000. ¿Eso es cierto? ¿Existen esas perspectivas? Sí, claro que existen. Digamos, a septiembre estábamos en 117,000. Fácilmente vamos a llegar a los 120,000. Hay ganas de que esto sea mucho mejor. A veces uno quiere decir 150,000 pues este año, pero no es tan fácil como se dice, pues. Pero sí hay voluntad del gobierno, nosotros tenemos que reconocérselo,
sobre todo al general Álvaro Altodano, al licenciado Alfredo Coronel y su equipo de trabajo, que hacen todo lo posible. La empresa privada que en los años 90 más bien advertía a los inversionistas que tuvieran cuidado, ahora ellos son grandes promotores de la inversión, y los trabajadores ponemos nuestra parte, pues, para que, digamos, con este diálogo, con esta paz social que le da seguridad al inversionista, le da predictibilidad sobre el salario y las condiciones de trabajo, eso hace que el empresario quiera venirse para Nicaragua. Entonces aportamos todos, los trabajadores aportamos para que haya empleo, igual los empresarios, igual el gobierno, porque como siempre lo decimos, si mucha gente quiere que nosotros, nuestro primer objetivo sea beneficiar al que ya está trabajando, mientras que nosotros decimos hay que beneficiar primero al que no tiene trabajo, porque nunca se ve más afectada, nunca es más vulnerable la dignidad del trabajador que cuando no tiene empleo, cuando no tiene ingresos. De nada le sirve a un trabajador desempleado que le digan que se aumentó el 8.25 en zona franca y que más luego vamos a estar en la Comisión de Salario Mínimo porque él no está trabajando, él no tiene seguridad social en este momento, él no tiene seguridad industrial para las acciones que va a hacer, peor si anda en la calle o anda informal. Y ahí, como decía Baltasar Cavazo, un laboralista mexicano, si no se dé el derecho al trabajo, entonces que no se dé ningún derecho. Lo primero es el derecho al trabajo y esa es nuestra principal preocupación. Tenemos un comentario de un estimable televidente, dice: Nicaragua lo que necesita es un Oscar Schindler, una persona sensata y que ayude honestamente a los pobres trabajadores. ¿Vos sabés quién es Oscar Schindler? El de la lista famosa de la lista de Schindler de la época nazi, que creó una empresa para defender a los judíos y ahí tenía judíos escondidos y los protegió como trabajadores para que no los mataran en el Holocausto. No, es interesante, pues hay personas que han aportado mucho, pues definitivamente Oscar Schindler hay que hacerle un monumento, por lo menos que se lo hagan los miles y miles que él salvó. También hay ejemplos de empresarios, digamos Roberto Owen, hablando de los tiempos de la revolución industrial en Inglaterra. Roberto Owen, cuando se trabajaba 12, 14, 16 horas diarias, se trabajaba de lunes a domingo, él fue de los primeros que habló de una jornada de 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de recreación. Y él mismo bajó la jornada de 16 horas a 10 horas, y donde había trabajo infantil a 8 horas. Y él fue eliminando el trabajo infantil, él hizo biblioteca, hizo escuela, y todo el mundo, el resto de empresarios dijo que estaba loco. ¿Cómo baja la quiebra? Porque si antes trabajaban 16 horas y ahora trabajan 10, definitivamente baja la quiebra. Sin embargo, esa es la gran lección, que el trabajador al descansar y al comer mejor y al recrearse, regresaba con más energía al trabajo. Y entonces nadie se explicaba cómo es que los hace trabajar menos y la gente le produce más. Claro, es que el que trabajaba 16 horas, el lunes se iba muriendo, el martes más, el miércoles, ya llegaba de arrastrada el último día y además tenía que volver a comenzar. Y la única salida que le quedaba tanto a un obrero inglés como a un obrero ruso era uno ir a beber whisky y el otro ir a beber vodka para embrutecerse y poder pegar una buena dormida. Y esas ideas después las fue tomando los socialistas utópicos, los marxistas, y hay la creencia de que son los comunistas y los marxistas los que inventaron las 8 horas de trabajo, ¿no? Eso fue Roberto Owen y sus seguidores, que además le llaman el padre del cooperativismo, y además fundó la gran unión sindical que llegó a tener 500.000 de trabajadores. O sea, que también en los empresarios podemos encontrar buenos ejemplos de los que sí saben cómo se administran los recursos humanos, que ahora le llaman talento humano, y eso es bueno, pues, si hay gente. Claro, no hay que buscar los ejemplos equivocados.
Roberto Moreno, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y enriquecernos con los conocimientos y la información de lo que está pasando con los trabajadores en la zona franca. Ojalá que se generen cada día más empleo y que vengan más empresas y mejoren las condiciones laborales y el clima del país, también el clima empresarial. Recuerden que en la prudencia está la clave para evitar los accidentes de tránsito. Hay que conducir con mucha responsabilidad. Nos veremos mañana. Que tengan un feliz día. Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Está sintonizando programación informativa las 24 horas.